Kunanmi rimarikichik Chinchipi Hatunmarca llaqtamanta. Vamos a continuar con la clase tratando dos sonidos consonantes que serían la B y la R. Primero vamos a tratar de entender la B. El sonido consonante B generalmente nos va a ayudar a describir y a definir la fertilidad de los territorios. Así, por ejemplo, la fertilidad de los territorios que están generalmente emplazados en los valles interandinos. O sea, son parecidos a la pampa en el sentido que hay emplanadas que hacen posible los cultivos y las tierras fértiles. Entonces, a estos territorios se ha venido a conocer bajo múltiples nombres, como sería, por ejemplo, el muy conocido Valle Sagrado de Urubamba. Observando el lugar, diríamos que podría haber sido Urupampa, debido a las características geológicas de la planicie. Pero es Urubamba porque esas características están acompañadas por el paso de los ríos, paso de un río y como consecuencia contribuyendo a la fertilidad de la tierra. Y así como Urubamba tenemos muchísimos nombres, como por ejemplo Quillabamba, también Bambamarca, Querobamba. Y así podríamos mencionar muchísimos nombres a lo largo y ancho del Tahuantinsuyo. Entonces, lo esencial en el uso de la B y en la combinación específica que produce la palabra bamba es que nos está ayudando a describir la fertilidad del territorio. La fertilidad del territorio en una superficie plana. Entonces, lo que generalmente vamos a construir con la consonante B está acompañado del mundo externo con la A y con la M de protectividad. Esto se puede entender porque la M nos está indicando protectividad, crianza, de la condición maternal de la Pachamama. Por eso, la palabra que se va a construir con la consonante B generalmente es B, A, M, bamba. Esta sería una palabra básica que podemos construir con la consonante B. Y definir con mayor exactitud bamba sería un valle, una territorialidad más o menos plana, de buena fertilidad de sus tierras. Emplanada de territorio fértil sería bamba. Y no por casualidad, Urubamba, el Valle Sagrado, es uno de los territorios más fértiles que podemos conocer. Uno de los territorios más fértiles que se pudo conocer en el Tahuantinsuyo. Pero igualmente existen otros como Huancabamba y Guayabamba. Es decir, siempre vamos a ir encontrando a la denominación Bamba como una forma de nombrar los territorios fértiles, es decir, la fertilidad de la tierra supone la fertilidad de la vida, la fertilidad del ayllu, que es lo que hace la colectividad. Entonces, la palabra que generalmente construimos con la B sería bamba. Pasando ahora a lo que es el sonido consonante R, lo que el sonido consonante R nos permite o nos ayuda es a describir o definir los momentos y las características de los cambios, de los procesos. O sea,
habíamos visto, por ejemplo, que la vida es la dinámica de los procesos, ¿no? Y que la ñ nos ayuda a describir los procesos, pero la R nos ayuda a describir y definir los momentos de cambio, de ruptura en los procesos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de ruai, hacer, ya estamos definiendo un cambio con respecto al no hacer. Ruai, hacer, estamos ya definiendo ese momento. De la misma manera, cuando decimos ranti, estamos definiendo el momento del intercambio. Anteriormente, en nuestra cosmovisión y en nuestro mundo ancestral, existía aquello que en castellano se llama trueque, que era el intercambio de bienes y valores generados a partir de la labor del truequeado. Quiere decir que si yo le doy un mate de papas, usted me da a cambio un mate de trigo. Si estamos satisfechos, ese es un trueque. Entonces, Ranti con la R está ayudando a describir ese cambio, ese intercambio. Con la imposición del colonialismo, Ranti se termina traduciendo lamentablemente como el acto de comprar. Pero el acto de comprar, el intercambio con monedas, no existía en el Tahuantinsuyo. No había una intermediación a través de la moneda. El intercambio era directo y los valores se podían respetar mutuamente porque era un intercambio directo. Podría haber sido que el peso de la papa sea un poco más que el peso del trigo, pero no importaba, la transacción se realizaba de común acuerdo. Los valores se intercambiaban de común acuerdo y de mutua satisfacción. Entonces la R nos está ayudando a describir el intercambio. También podemos decir raki del verbo separar. Igualmente nos ayuda a definir el momento del cambio entre la condición de el estar juntos a la condición de estar separados o divididos. Raki. Otra de las palabras que podemos utilizar con R sería rimai. También está expresando el momento en que cambia la condición de estar callado a la condición de estar hablando. Del silencio al sonido. También en este caso se usa la R, rimai. Otro de los momentos que se usa normalmente la R sería la palabra ratai. Ratai, que significa encenderse, el momento en que lo apagado se enciende. El cambio de la condición de apagado a la condición de encendido. Ratai. Otra de las palabras que podemos identificar con R sería urmai. En la palabra urmai se está describiendo que la condición de estabilidad cambia para dar paso a la condición de desestabilidad o caída. Y entonces urmai es caer. Otra de las palabras que podemos construir con la R sería riti, que es cuando la condición del agua cambia su estado a la condición de nieve. Y entonces la R nos está asistiendo para poder describir los cambios, el momento, las características de los procesos que definen el cambio.
Por eso podemos decir pajarín. Pajarín es como nacer. El momento en que la condición de gestación cambia a la condición de nacimiento. Y en esto también se incluye el tiempo. Pajarín quiere decir futuro. La condición del momento, hoy día, va cambiando a lo que viene, mañana. Entonces, son algunas de las palabras en las que uno puede usar la consonante R. Y por eso, como decíamos en la clase anterior cuando usábamos la palabra Incarí, estamos hablando que la condición de Inca más la R genera un cambio que es la puesta en movimiento. Incarí, el caminar del Inca. El cambio de la condición, digamos, estática del Inca a la condición de movimiento del Inca. Incarí. Finalmente una palabra bastante usada aplicando la R, con innumerables motivos, muy conocida y utilizada en la vida cotidiana del campo, es rutui, que quiere decir cortar. Al decir rutui, hablamos de segar los pastos y para eso usamos una rutuna, una herramienta que sirve para cortar. Pero rutui también podemos decir cuando vamos a cortar el cabello de un niño. Tenemos todavía ceremonias que conservan las tradiciones en las que se corta el cabello de un niño. En esta ceremonia de corte de pelo del niño, que es lo que se está dando, el cambio de la condición de cabello largo a cabello corto. Igual que en el ejemplo anterior, nos habla del momento del cambio del pasto crecido al pasto cortado. Estas serían algunas de las formas más frecuentes en las que usamos la palabra rutui. Dicho esto, y habiendo abordado la consonante B y la consonante R, quisiéramos ahora terminar haciendo un ensayo o traducción de marca. Desde tiempos inmemoriales nosotros decimos marca en la lengua quechua chanca, y para poder definir marca tendríamos que usar la letra M, que es la protectividad, la A, que es el mundo externo, la R, que es el momento del cambio en los procesos, y luego la K y la A, que es la acción de dar. Marca es un concepto extraordinario, es una territorialidad en el mundo externo que permite proveer de vida intensamente a una colectividad en este mundo. Entonces, marca, nosotros lo entendemos como un conjunto de ayllus, y en el conjunto de ayllus se incluye a los seres humanos, a todos los seres vivos y a la territorialidad que coexisten en esa dinámica de la vida que está caracterizada por dar, marca. Es decir, la marca es un conjunto de ayllus que se caracteriza por convivir creando abundancia, creando esta característica permanente de reciprocidad en el proceso del dar. Cuando una colectividad se caracteriza por dar, cuando es Inca, cuando tiene la cualidad del Inca y está caracterizada por dar, todos en la comunidad reciben, porque todos dan. Entonces la relación entre dar y recibir es yananti en nuestra cosmovisión. Por eso, conforme la sociedad crece y se desenvuelve dando,
cada uno de los miembros de esa sociedad viven con esa cosmovisión y en consecuencia no existe la pobreza. Todos dan, todos tienen algo que dar y todos reciben, todos tienen algo que recibir. Esto ocurrió. Si tú te afirmas, si tú te sostienes y enraizas en la acción de dar, lo que se crea, lo que resulta de esa forma de vida, por un lado, es la abundancia y por otro, como consecuencia de la satisfacción plena, nadie puede quedar excluido de los beneficios de este proceso. Entonces, cuando hablamos de marca, estamos hablando de un conjunto de ayllus que viven dando y recibiendo. Tienen formas de vida comunes, obviamente. Tienen características comunes, las tradiciones, el idioma, el desarrollo de algunas tecnologías. Tienen sus propias personalidades, pero logran entretejerse y generar abundancia en beneficio de todos. Eso es marca. Y en nuestra cosmovisión, en nuestro mundo, la marca es el enlazamiento de ayllus que está íntimamente relacionado a la riqueza, en todo lugar y en todo aspecto, llámenlo material y espiritual. Por eso había ensayado en algún momento que lo más parecido al concepto nación sería Hatun Marca, es decir, que las relaciones complementarias de reciprocidad entre comunidades dan como resultado un gran tejido de ayllus que están hermanados por un idioma, por costumbres y por características que le dan una personalidad de conjunto e identidad definida, a lo cual podemos llamar nación. Por eso la nación chanca, a mi modo de ver, está definida por el idioma, costumbres y la territorialidad donde se han emplazado, donde se han entretejido los ayllus, lo cual no quiere decir que aquí se haga una unidad nacional. Y el concepto nación, a mi modo de ver, no es sinónimo del concepto unidad, porque la unidad niega, centraliza, subordina y crea la opresión de unos sobre otros. Solo la diversidad de conjunto supone el respeto y la posibilidad de interactuar todos en condiciones de balance, equilibrio, armonía y alegría. Por eso nosotros decimos que somos tejido de naciones. El Tahuantinsuyo es un tejido de naciones, en una territorialidad sin fronteras y con una espiritualidad sin fronteras. Es todo lo que tenemos por hoy. Entonces pasaría a hacer un repaso a todo lo aprendido hasta estos momentos. Con lo cual me despido y será hasta la próxima.